Amén, hermano. Vamos a tener este segundo culto. Amén. Recuerden que este mensaje es muy importante porque se conecta con el primer culto, con el primer mensaje. Este segundo mensaje va dirigido para todos los hermanos, para toda la iglesia en general. Sin embargo, especialmente para los líderes. ¿Sí? Para nuestros queridos remanentes. Vuelvo a repetir, es para todos, pero oro para que los remanentes y líderes puedan concentrarse en esta palabra, porque está conectado directamente hacia mí, porque yo soy el primer campo de misión. ¿Sí? ¿Cuál es el campo de oro? Yo soy el campo de oro. Tú eres el campo de oro. Nosotros somos el campo donde Dios va a sembrar su palabra y en nuestra vida se tiene que plantar el fruto de la palabra. Así que os lo bendigo para que este tiempo sea también el mayor tiempo de nuestras vidas. Y vamos a ver una palabra muy importante. Hemos visto nosotros en el primer mensaje acerca de José. En el segundo mensaje vamos a ver José. José, quien se encontró a sí mismo. Y vamos a ver en Génesis 45, del 1 al 5. José, quien se encontró a sí mismo. Vamos a leer Génesis 45, del 1 al 5. Por favor, todos lo leemos a una sola voz. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No podía ya José contenderse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Pregunto, ¿algunos de nosotros hemos sido vendidos por nuestros hermanos? No. Nadie. ¿Algunos de nuestros hermanos han querido matarnos? Sin embargo, esto fue el caso de José, la historia de José. Sus hermanos le odiaban tanto que al punto que querían matarlo. Y aunque no llegaron a matarlo, hicieron algo peor. Vendieron a su propio hermano. ¿Dónde se ha visto eso? Sin embargo, José dice: para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros. Es decir, esto era necesario que acontezca. ¿Por qué razón? Porque José, y al igual que todos nosotros, tenemos que darnos cuenta de algo. Que hay una verdad absoluta. Hay una verdad absoluta. Lo que el mundo dice que la verdad es relativa, el mundo dice que la verdad es un constructo social. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay una verdad absoluta y esta verdad absoluta es Cristo. Amén. Amén. No hay vuelta que dar. Entonces, si hay una verdad absoluta, debemos nosotros de concluir que la soberanía de Dios es absoluta también. Amén. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Que todas las cosas Dios lo tiene bajo control. Todo lo que venga en nuestra vida Dios lo tiene bajo control. Todo. Absolutamente todo. Y si hay una soberanía absoluta, debo ver también que el plan de Dios también es absoluto. El plan de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, aunque no quieras, se va a cumplir. Fue el caso de Jonás. Jonás fue llamado para predicar la palabra en Nínive. Se fue por otro lugar. Y Dios usó a un pez grande. Lo comió. Y este pez lo vomitó, ¿dónde? En Nínive. Mejor será que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Mejor será que nos dejemos guiar
por el plan de Dios, no sea que Dios, en vez de una ballena, nos mande un tiburón, que sea peor la cosa. Entonces, hay un plan de parte de Dios para nuestras vidas. Y si hay un plan, debemos ver que también el pacto de Dios permanece estable, no se mueve. La Biblia dice en Hebreos que Dios, Cristo, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia nuestro Dios. Y si Dios no cambia su pacto, tampoco cambia. Y si hay un pacto absoluto, también debemos concluir que hay un itinerario, es decir, hay un camino que recorrer. Y dentro de este camino, dentro de este itinerario, vamos a pasar un proceso. Vamos a pasar un proceso. Pero este proceso no lo pasamos solos. Cristo nos dio una palabra muy importante. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y ahí nosotros descansamos. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos realmente hacia una meta absoluta, hacia un objetivo en nuestras vidas. Encontrar y direccionarnos hasta esa meta es nuestra misión de vida. Ahora es nuestra misión de vida. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Hay algo absoluto. Lo absoluto es la soberanía de Dios, el plan de Dios, el pacto de Dios, el itinerario de Dios y la meta absoluta. Y esto es lo que entendió José. A pesar de las cosas que venían a su vida, él estuvo consciente y tenía claro de la obra de Dios, cómo es que Dios iba a trabajar en su vida. Por eso es que nuestro remanente, José, aún en medio de la soledad, él hacía algo. Él disfrutaba Emmanuel. ¿Qué es lo que estamos disfrutando en el tiempo de soledad? Señor, mira cómo estoy solo. Mira cómo mis amigos se alejan de mí. Mira cómo mi padre y mi madre se alejan de mí. Mira cómo mis propios hermanos se alejan de mí. Estoy completamente solo, Señor. No estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque hay una verdad absoluta. Y esto no cambia. Nunca cambia. Aún en la soledad, Dios estaba con José. Hemos visto nosotros aún la muerte de la madre de José fue impedimento para que José suelte a Emmanuel. Hemos dicho, José perdió a su mamá cuando tenía de la edad de 6 a 9 años. Muy chiquito. Pero esta soledad o esta crisis que vino a la vida de José no lo detuvo. Se aferró firmemente al pacto de Dios. ¿Fue criado por medio de quién? Hemos leído, estaban las madrastras, estaban sus hermanos que lo odiaban, estaban los hermanos que no podían hablarle pacíficamente. Realmente es una crisis, realmente es un gran problema. Y no solamente eso, sino que sus hermanos, sus propios hermanos querían matarlo. Ante estas circunstancias, ante esta crisis, yo pregunto, iglesia, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Quizás ya no hubiéramos desanimado. Quizás hubiéramos dicho, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás tú? Pero sin embargo, en medio de la soledad, José tuvo un secreto, Emmanuel. Y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Aún en medio de la soledad, aún en medio de la muerte, aún en medio de nuestras madrastas, aún en medio de nuestros hermanos que tanto nos odian, aún en medio de la muerte, Jehová está con nosotros. Y los bendigo para que en medio de cada circunstancia, sin importar el evento, podamos estar conscientes de la bendición de Emmanuel. El pacto absoluto, que jamás será movido. Se establezca como una torre absoluta. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más pudo descubrir José? José se descubrió a sí mismo.
¿En qué momento José se descubrió a sí mismo? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Justamente en medio de los conflictos. ¿Por qué? Porque en los conflictos, en los problemas, sale nuestro verdadero yo. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante el problema? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las crisis? Ante los conflictos. De la manera como nosotros reaccionamos ante los problemas, eso somos realmente nosotros. El pastor Río le dijo a los remanentes, de la manera como ustedes se desenvuelven y cómo ustedes se conducen cuando están a solas, eso realmente son ustedes. Cuando el papá y la mamá no lo ve, eso realmente son ustedes. Porque ahí es donde uno es uno mismo, ¿no? ¿O no? Uno mismo. Conozco amigos que cuando hacen limpieza, por ejemplo, ponen la música a full y están barriendo, pero están bailando ellos. Son ellos mismos. ¿Sí o no son ellos mismos? Así, ¿cómo nosotros nos mostramos cuando estamos a solas? Somos nosotros mismos. Y José se descubrió a sí mismo aún en los conflictos. Por eso en los tiempos de los conflictos es de mayor bendición. ¿Por qué? Porque es ahí donde voy a darme cuenta, yo necesito restaurarme en esta área. Necesito ser sanado en esta situación. Entonces voy recibiendo la sanidad a mi vida. No solamente eso, sino que José experimentó en medio de los conflictos el amor de Dios. La Biblia dice, y Jehová estaba con José. No estaba solo Jehová, estaba con José. Y no solamente estaba de cualquier manera, la hacía prosperar. José era un varón próspero. ¿Dónde? En una tierra aparte, en un lugar aparte. No era próspero en Canaán. ¿Dónde fue próspero? En Egipto, en el lugar donde no había nada, en el lugar donde no había nadie. Ahí Jehová lo hizo prosperar. Por eso, en el lugar donde te encuentres, la situación donde te encuentres, ahí donde no hay nada, donde no hay absolutamente nada, donde no hay nadie a tu alrededor que te pueda ayudar, ahí realmente está la bendición de Dios. Ahí está. Hay que abrir nuestros ojos espirituales simplemente para darnos cuenta de esta realidad. Simplemente estamos muchas veces viviendo nuestras vidas descuidando de esta realidad. Pero hay que darnos cuenta que, así como José, que fue llevado a Egipto, a un lugar donde había nada, Jehová lo hizo prosperar, porque nosotros no dependemos de la economía de este mundo. Nosotros no dependemos del sistema económico de este mundo. Dependemos de Manuel, Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Él nos da el entendimiento y el conocimiento para hacer la economía. No lo digo yo, la Biblia lo dice así. Pastor, ¿dónde dice eso que no he encontrado hasta ahora? Busquen Deuteronomio, vamos a buscar Deuteronomio. Porque algunos me miran desde así. Están dudando. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 8. Acá lo voy a poner. Deuteronomio capítulo 8, el versículo 18. Miren lo que dice. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Amén. Amén. ¿Quién te da el poder para hacer las riquezas? ¿Para qué? ¿Para que vivas feliz? ¿Para que tengas comodidad? No, para vencer su pacto, las misiones mundiales, el evangelismo. Dios te da la economía para hacer las misiones mundiales. ¿Por qué Dios ha permitido que yo levante esta empresa? ¿Por qué Dios ha permitido que levante este negocio? ¿Para vivir feliz? Sí, ciertamente la economía no da comodidad, pero más que vivir una vida cómoda, tenemos que cumplir lo absoluto, el plan de Dios, porque eso va a permanecer. Es lo que pudo disfrutar José, aún en medio de la soledad, el pacto de Dios. Amén. Amén. José se descubrió a sí mismo en medio de los conflictos. Y no solamente se descubrió a sí mismo en medio de los conflictos, sino que José también se encontró
se encontró a sí mismo. Discúlpeme la ortografía, mi letra. Yo recuerdo que en la universidad el profesor nos mandó a transcribir todo el libro de Romanos, todos los libros romanos. Y siempre nos iba, semana a semana, nos iba revisando el cuaderno. Y cuando miró nuestras letras, cerró todo y ¿saben qué nos mandó a hacer? Caligrafía. Palmer. Volvimos a primaria. Pero creo que no me ha servido. Espero que se entiendan. ¿Sí? Entonces, José se encontró a sí mismo. ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde se encontró a sí mismo? Cuando estuvo en la casa de Potifar. Se pudo dar cuenta que no estaba solo. Dios lo hacía prosperar. Se encontró con sí mismo. ¿En qué momento? Cuando estaba delante de la mujer de Potifar. Tuvo el poder suficiente para escapar de la tentación. Tuvo el poder suficiente para escapar, huir de la tentación. Se encontró con sí mismo. Aún en medio de la cárcel. Miren, acá hay algo sorprendente porque dice la Biblia que Dios le entregó todo lo relacionado que estaba en la cárcel. Y aún el jefe de la cárcel no se preocupaba nada. ¿Por qué? Porque José era quien administraba. Y un día, dice la Biblia que entró al lugar donde estaba el copero y el panadero y le dice, ¿por qué ha decaído su semblante? ¿Por qué están tristes? Estaban en la cárcel. ¿Quién puede estar contento en la cárcel? ¿Quién puede estar feliz en la cárcel? Sin embargo, José le dice a ellos, ¿por qué están tristes? ¿Por qué ha decaído su semblante? ¿Eso qué nos va a decir? Que José, aún en la cárcel, disfrutaba. Que aún en la cárcel tenía paz. Que aún en la cárcel se sentía gozoso. Miren nada más. Sí, pastor, pero es José. Sí, pero José también fue una persona como nosotros. Pastor, pero estamos hablando de José. Está bien, vayamos al Nuevo Testamento. ¿Qué decimos de Pedro? Pedro estaba en la cárcel. Y dicho sea de paso, al día siguiente lo iban a matar. Y la pregunta es, ¿quién se acuesta en la cárcel sabiendo que el día siguiente lo van a matar? Fue Pedro. Pedro se echó a dormir, dice la Escritura. Miren ustedes Hechos capítulo 10. La Escritura dice que Pedro se echó a dormir. Y al día siguiente lo iban a matar. Y él se echó a dormir. Pero hay algo muy oportuno acá. Mientras Pedro se echó a dormir, la Biblia dice que la iglesia hacía oración. La iglesia hacía oración. Por eso la iglesia tiene que ser nuestro respaldo de oración. ¿Y qué sucedió cuando la iglesia oraba? El ángel vino a Pedro. Y Pedro estaba tan dormido que el ángel lo tuvo que tocar para despertarlo. ¿Qué harían ustedes si les meten preso sabiendo que el día siguiente lo van a matar? Yo buscaría la manera de escaparme de la cárcel. Porque tengo una familia que mantener. Pedro, lo mismo. Pero sin embargo, Pedro se echó a dormir. Al igual que José. José estaba en la cárcel y estaba en paz, estaba tranquilo. Inclusive le dice al copero, al panero, ¿por qué ha decaído su semblante? ¿Por qué están tristes? Pero ahí José encontró su talento. Un talento que Dios le dio a tal punto que interpretó el sueño del copero y el panadero. Pudo encontrarse a sí mismo. Por eso todos, absolutamente todos tenemos un talento que Dios nos ha reservado. Aquel que diga, pastor, yo no tengo ese talento. No, mentira, no te dejes engañar, remanente. Todos tenemos un talento dado por Dios. Descubre ese talento. Y este talento, globalízalo. Globalízalo. Miren, nosotros no sabemos hasta qué punto la modernidad va a avanzar. No sabemos. Y en el futuro se van a levantar profesiones que van de acuerdo con la inteligencia artificial. Ya vayamos visionando, remanentes, qué carrera van a seguir en las futuras generaciones. Proyéctense hasta ese punto. Porque ciertamente los robots van a tomar lugar en esta época. Se los dije. Cuando yo llegué por primera vez a Corea del Sur en el año 97, 1997 por primera vez,
ya en el trabajo donde yo estaba, en la empresa donde yo estaba, ya habían robots trabajando por nosotros. Me acuerdo que un robot me alcanzaba una maquinita. Su manito, yo lo recibía de la mano del robot, yo lo alcanzaba y lo pasaba a otra mano. Un robot en el año 97. Este año hay robots en los aeropuertos que llevan las maletas de los viajeros. En los restaurantes hay robots que llevan los platos de los comensales. Entonces, pongamos a pensar, ¿qué va a pasar en el futuro? Descubran remanentes sus talentos y conecten sus talentos al plan de Dios, a las misiones mundiales. Amén. Esto realmente es lo que tenemos que descubrir. En medio de la soledad, en medio de la crisis, descúbrete a ti mismo, encuéntrate a ti mismo y restaura tu condición espiritual al 300%. Porque Dios ciertamente no se equivoca contigo, no se ha equivocado al llamarte. Nunca se ha equivocado, ni se va a equivocar, ni se equivocará nunca, porque es un Dios perfecto. Cuando Dios te llamó con un plan. Te llamó con una meta absoluta, con un plan absoluto, y ese plan nunca cambia. Entonces, con esto, pastor, tengo que ver una conclusión. Hay una conclusión que debemos tener nosotros el día de hoy. Aquella persona que tiene un sueño concreto, aquella persona que tiene un sueño concreto, una meta clara, una meta estable, ¿saben lo que pasa? Nunca se desanima. Nunca se desanima. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que te espera. Nunca te desanimas. Porque tienes una visión clara. Tienes un objetivo claro. Porque sabes que Dios va delante de ti como poderoso gigante. Por eso no te desanimas. Fue en el caso de José. Nunca se desanimó. ¿Qué más? Aquel que tiene una meta clara, nunca se sorprende por las cosas que vienen. Nunca se sorprende porque sabes quién eres, sabes quién está contigo y sabes hacia dónde te va a guiar. No te sorprende. Aquel que tiene una meta clara, hermanos, nunca se preocupa. Porque sabes en dónde está puesta tu confianza. Nunca te preocupas. Aquel que tiene una meta clara, nunca se mueve por las posiciones. Nunca te mueves posiciones. Aunque estés en el lugar más bajo y Dios te levanta en lo más alto, nunca te mueves. ¿Por qué? Porque tu fe se mantiene estable, te mantienes intacta. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa humildad nunca tiene que moverse. ¿Ven? Aquel que tiene una meta clara, nunca, hermanos, cuando Dios te pone en lo más alto, nunca es arrogante. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da el talento es para el servicio. Si alguien anhela el ministerio, buena obra desea. Dice Pablo, dice la Escritura, aquel que anhela el obispado, buena obra está deseando. Pero entiéndase bien que el ministerio es el servicio. Y para servir tenemos que tener un corazón humildes, prestos a devocionar. De lo contrario, hermanos, vamos a estar sufriendo por las cosas que vienen a nuestras vidas. Por eso los bendigo para que así como José que se encontró a sí mismo, también nosotros vamos a descubrirnos a nosotros mismos. Saber quién está en nosotros y hacia dónde Dios nos guía. ¿Ven? Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias una vez más porque por medio de los conflictos, por medio de la soledad, nos das la bendición para poder encontrarnos a nosotros mismos y restaurarnos con el poder de la oración que disfruta del pacto de Cristo. Gracias porque nos has dado a conocer la verdad absoluta y nos guías hacia tu plan absoluto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Vamos a descansar 5 minutos.